¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos vamos a crear una sala de estudio y como a veces tenemos en la iglesia talleres, pues bueno, como la iglesia no es el lugar y somos la iglesia, pues vamos a hacer un taller, ¿no? Un taller juntos y también puedes, digamos, hacer preguntas. A veces he enviado un mensaje si tienes, mientras que estamos hablando, si surge una pregunta, confío que podamos responderla, pero tú tienes que entender que mientras que hay una diferencia de tiempo, hay un decalaje, cuando tú a lo mejor digas de enviar la pregunta, yo ya he avanzado como 15 o 20 segundos, pero no importa, yo estaré pendiente a través del WhatsApp por si surge algo, y si no, pues yo creo que no va a dar tiempo a abarcar todo lo que queremos compartir. Audio, ok, vale, el audio es ok. Me están confirmando que se escucha bien. Si no hay tiempo, pues bueno, seguramente no vamos a poder abarcar todo lo que entraña la profecía bíblica de los últimos tiempos en una sola sesión. Ahora, mi interés, partiendo de la base de que yo no soy un especialista, no he tenido una inquietud fuerte por adentrarme, por conocer las entrañas de todos los detalles que podemos encontrar en Apocalipsis, en Daniel, en otros pasajes bíblicos proféticos, porque es difícil y podemos teorizar, podemos tener nuestras opiniones y estar plenamente convencidos de esas opiniones, pero al final nadie puede afirmar, no podemos ser dogmáticos y decir así será en ese tiempo y de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, por eso a veces hay cosas que tenemos muy claras, otras que están ahí flotando, que solo Dios sabe, ¿no? Como cuando Cristo Jesús ascendió y dijo a sus discípulos, mira, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones o cómo tiene mi Padre programada la cosa. Ahora, Dios sí ha revelado, digamos, cuadros generales, detalles que veremos, ¿no? Pero no como para poder decir esto y esto y esto. Ahora, tenemos algunas convicciones que son muy claras y eso sí, podemos estar plenamente convencidos y ser dogmáticos. Es, por ejemplo, afirmar la segunda venida de Cristo, ¿no? Lo he dicho varias veces, hay 7 veces más palabra profética hablando de la segunda venida que de la primera. O sea que si vino la primera vez, sí o sí va a venir la segunda. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y vamos a leer un par de pasajes para afirmar esto y bueno, yo iré a la medida de lo posible pues mostrando también para que tú lo puedas ver ahí en el ordenador, sí, donde estés siguiendo esto, ¿no? Vamos a leer primeramente la palabra de Dios en Corintios, del versículo 51 al versículo 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como decíamos el domingo al final, lo que tiene que tener claro es que mientras que el Señor llega o no llega, algo que tenemos que estar aquí es firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor no importa las circunstancias que podamos atravesar, qué nivel de tribulación podamos atravesar o pruebas, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que en la segunda venida de Cristo algo que va a ocurrir es que todos vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas y no es solamente, como a veces decimos, no es cuestión solamente de llegar, sino de cómo voy a llegar. Que esto es muy importante si hemos alcanzado los propósitos de Dios en nuestra vida, si hemos pisado todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano. También leo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo no está dando una opinión, no es su criterio, no es lo que él piensa, sino que está hablando por Dios mismo. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esto es importante, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y otro pasaje importante, al alentarnos los unos a los otros, por eso en 1 Corintios 16, 22, dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene. El que no amara al Señor Jesucristo está arrancado, está apartado, pero porque no ha salido esa persona, vivir en ese amor, en ese compromiso con el Señor, sea anatema. Pero el Señor viene, y la palabra ahí para Señor viene es la palabra griega maranata, el Señor viene. El Señor viene. Bien, afirmando esto es importante. Ahora, entender la profecía bíblica, me quedan dudas ahora si maranata era arameo o era griego. Creo que es una palabra aramea. Ok. Recordemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero a veces tiene algunas palabras en arameo, sobre todo los evangelios, como cuando Jesús dice lava sabachthani o talita kumi, yo te digo levántate y anda, ¿no? Y ahora me he quedado con dudas. Bien, entender la profecía bíblica es complicado porque no podemos verlo bien en detalle. Siempre pongo el mismo ejemplo y para que lo puedas entender mejor, he hecho aquí un pequeño gráfico, a ver si me funciona esto. Bien. Si os fijáis, siempre digo, por ejemplo, esto sería todo lo que es el edificio, de lo que Dios tiene, de su plan perfecto y de esa obra que diseñó. Dios ha ido edificando, ya está edificado, ¿no? No es que Dios vaya improvisando nada, sino que hay un diseño perfecto desde antes de la fundación del mundo, hay un propósito de Dios. Pues imaginemos que esto es la voluntad de Dios para con esta tierra, ¿no? Diferentes niveles, diferentes, sí, como si dijéramos pisos que se van edificando, ¿no? Que en Dios ya está hecho, Dios no va haciendo. Por eso, como dice Isaías, Dios no habita en la eternidad, sino que la eternidad habita en Dios. Dios no se mueve en el plano cronológico nuestro. A veces nosotros tenemos un plano cronológico así. Uy, tengo que mirar esta cámara. Tenemos un plano cronológico así y pensamos, bueno, Dios igual se está hablando así, pues por días, meses, años. No, todo está en Dios. Y Dios puede estar viviendo presente, pasado y futuro. Lo que para nosotros es algo que se tiene que materializar, para Dios ya está consumado, ya es hecho. Por eso, cuando dice Romanos, a los que antes conoció, comienza diciendo, a los que antes conoció. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya me conoció. Pero dice, luego termina diciendo, a estos también glorificó. Yo no sé si tú lo entiendes, pero yo estoy esperando la glorificación, que el día que yo estaré con el Señor, pero para Él, yo ya estoy con Él. No sé si me entiende. Ya glorificó. Es una realidad consumada. Bien. Pero como vemos aquí el gráfico, imaginemos que este edificio es de cristal, todo de cristal, ¿no? Y bueno, hemos visto edificios de cristal, pero claro, los cristales no son translúcidos, ¿no? Imaginemos que todos los niveles, a nivel de las paredes, es translúcido. ¿Qué ocurriría? Si tenemos una persona aquí, pues a pie de calle, podría estar viendo lo que ocurre en esos pisos. Por ejemplo, está viendo en el segundo piso y ve como unas personas están ahí cocinando y hablando tranquilamente, tomando una copa de vino y qué sé yo. Y ve que en el tercer
tercer piso, pues hay unas personas teniendo una cena, hablando con un grupo de amigos, y en el cuarto piso hay unos niños jugando, y qué sé yo, la persona puede estar viendo lo que está ocurriendo en los diferentes niveles sin ningún problema. Ahora, el problema surge cuando he dicho que todo el edificio es de cristal. Y imaginemos que no solamente las paredes son de cristal, sino, podemos decir, los suelos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no solamente en el plano vertical, sino también en el plano horizontal, todo es de cristal. ¿Qué ocurriría? Si en vez de estar viendo desde aquí, estuviéramos viendo desde arriba, pues podríamos ver perfectamente lo que está ocurriendo en los diferentes pisos. Pero sería más confuso. Sería más confuso porque aquí tú puedes distinguir perfectamente todo lo que ocurre en un piso. Entonces es fácilmente distinguible, lo puedes describir bien. Pero desde aquí no. Imagínate que aquí estás viendo algo y algo ocurre en el piso primero y hay un movimiento. Pero al mismo tiempo está ocurriendo algo en el piso tercero, pero tú dice, descríbeme lo que ves. Bueno, pues hay una persona que está limpiando el suelo, pero al mismo tiempo hay una persona a su lado que está cocinando, y al mismo tiempo, y está viendo el piso quinto, al mismo tiempo hay unos niños jugando. Él lo está viendo como si fuera así, está describiéndolo, pero no está en el mismo piso. No, si lo pusiéramos en nivel tiempo, no está en el mismo nivel. Puede estar describiendo algo que está en un pasado muy remoto y lo está entremezclando con cosas que a lo mejor incluso puede estar ocurriendo en el piso más reciente. Claro, él lo ve así. ¿Y cómo distinguir? Y así es Dios. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan sube acá y luego está hablando de que vio que no sé, nadie podía desatar, estaba esos sellos, estaba esa sentencia en cuanto por el pecado, y que nadie podía desatar los sellos y no se halló nadie que pudiera desatar los sellos. Y dice, y yo lloré, había una tristeza en el cielo y yo lloré mucho, pero enseguida alguien me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá. Y entonces algo interesante. Ahora, no es que el cielo estuviera representando a nivel horizontal. Bueno, Juan, quiero que entiendas algo y mira, vas a ver primero esto, luego vas a ver esto. No, es que Juan está en el espíritu, y al estar en el espíritu no puede estar viendo al mismo tiempo, como si fuera el presente, puede estar contemplando el pasado más lejano, porque lo que está viendo es cuando no había esperanza, todavía no había Cristo, no había muerto y nadie podía desatar los sellos, no había ninguna obra de justicia, nadie podía hacer nada para realmente redimir esa sentencia de muerte, ¿no? Entonces estaba así, estaba contemplando, y a lo mejor estaba contemplando desde que ocurrió el pecado en el Edén, y luego después contempla y dice, no llores porque y ve un trono, y en el trono a un cordero como inmolado. Está de pronto extraído a una realidad más presente, según su presente, más cercana a él, a un pasado más presente, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y consumó la obra. Y entonces, pero luego fíjate que luego empieza a surgir un cántico de alabanza hacia el Cordero, primeramente los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y luego al final termina diciendo toda la creación, todo lo creado, todo empezó a declarar que el Cordero es digno. O sea, empieza a ver, incluso él está contemplando el futuro, porque eso de que todo declarará, porque sabemos que un día toda boca confesará que Cristo es el Señor. Entonces, él está, al mismo tiempo, ha visto un pasado lejano y ha visto un futuro que está allí. También ha visto un pasado más cercano a él, cuando Cristo murió, y está viendo que ese cántico surgió porque era parte de esa realidad de extensión por toda la tierra, de ese grito, de ese cántico de victoria. Entonces, ¿qué ocurre? Él estaba viendo cosas que habían ocurrido en el piso primero, después es traído a algo más cercano hacia él, incluso llega a ver algo que está en la distancia, en el futuro de gloria, cuando Cristo se manifieste y toda boca confiese, toda boca declare que Cristo es el Señor. Entonces por eso es difícil, por eso ser dogmáticos y decir, mira, primero viene esto no, porque no estamos viendo un edificio solamente en el plano horizontal, a nivel de calle, sino así. Y Dios va revelando, todo es en Dios, todo está en Dios. Para Él todo está consumado, todo es una realidad. Pero a veces son flashes que aunque tú lo describes,
como si todo ocurriera al mismo tiempo, pero son realidades diferentes. Somos llevados al pasado, nos traen al presente, vemos algo de futuro, volvemos a ir para atrás, porque todo está, en Dios todo está encadenado, todo está perfectamente hilvanado. Dios no es, como decía que yo soy yo y mis circunstancias, como las circunstancias que voy viviendo me van formando. Dios no se va moviendo no, es que ya todo es una realidad perfectamente construida, me gusta esa palabra, como hilvanada y bien hecha en Dios. El tejido de todo ese propósito de Dios, como hilo con hilo que se ha tejido, todo ya está bien tejido sin ningún problema. Ahora, este cuadro pues nos muestra, ¿no? La realidad de cómo debemos a veces acercarnos a la profecía. Y hay cosas que sí, podemos afirmar, es un hecho consumado, pero ¿cómo lo ponemos en el tiempo? ¿Qué viene antes, qué viene después? ¿Será real o no será real, no? Lo que sí debemos afirmar, lo que hemos establecido primero, es la realidad de la segunda venida de Cristo. Ahora, alrededor de la segunda venida de Cristo, que eso lo afirmamos, y como decíamos el domingo, pues yo debo estar preparado para todo. Incluso una vez hace tiempo enseñábamos y decíamos que yo debo vivir como si hoy fuera el último día y el último día para dar cuentas. A veces pensamos, no, mañana, no pasa nada, queda mucho tiempo. No, yo tengo que vivir cada día como si fuera el último día y el último día para dar cuentas, porque no solamente es el hecho de irme, sino cómo me voy a presentar delante de Dios. Ahora, alrededor de este hecho pivotan dos elementos muy importantes, que son los que a veces han traído de cabeza o han hecho que surjan diferentes corrientes teológicas de pensamiento en cuanto a lo que conocemos por escatología. Escatología es el estudio de escatos, de los últimos tiempos, ¿no? Lo que está por delante, ¿no? Y entonces, bueno, hay dos elementos que a veces cómo los ubicamos y cómo los entendemos. Uno es el tema de la tribulación y todo lo que es la tribulación y la gran tribulación, y es el tema también del milenio. Quiero primero ir hacia el milenio porque para que veamos cómo la Iglesia fue cambiando de posición, ¿no? Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección que hablaremos después. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, porque algo que debemos entender, que el que nace 2 veces va a morir una sola vez, pero el que ha nacido una sola vez va a morir 2 veces. ¿Por qué? Porque nacemos físicamente, pero luego tenemos que nacer del Espíritu a través de la fe y de la gracia en Cristo Jesús. Si nacemos 2 veces, moriremos una sola vez, pero el que ha nacido solamente una vez, o sea, físicamente hablando, va a morir 2 veces. La muerte física aquí en la tierra, y la segunda muerte, que es cuando resucite para morir eternamente, ya que la palabra muerte significa separación. Por eso cuando morimos físicamente se separa mi espíritu, mi alma de mi cuerpo, pero un día todo mi ser será glorificado, ¿no?, en la resurrección. Pero algunos serán resucitados para volver a morir, así que el que nace 2 veces morirá una sola vez. Entonces, bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ya entramos, por eso ya en el gran trono blanco, que es el juicio final, donde todos ya ahí se presentan delante de Dios para esa sentencia final en cuanto a la eternidad. Ahora, 1000 años. Por ejemplo, simplemente lo pongo por ejemplo, porque como he dicho, alrededor de la segunda venida de Cristo hay dos elementos que pivotan alrededor de esto y que ha establecido como diferentes corrientes. Una es con el tema del milenio. Los primeros tres siglos de la Iglesia hay tres posiciones, ¿no? Lo que se llama premileniarismo. Premilenarismo. A veces no quiero decirlo rápido, se le traba la lengua. O sea, Dios viene antes del milenio y entendían que el milenio era real. La Iglesia creía al principio que bueno, estaban esperando la inminente regreso de Cristo. Quiero decirte que por ejemplo, sabemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de hecho 27 libros, 21 libros son epístolas. De esas 21 epístolas, 14 son de Pablo. Bueno, yo le atribuyo Hebreos a Pablo. La primera que se escribió fue Gálatas, la primera epístola, luego fue Corintios y Tesalonicenses. Interesante, o sea que antes de que se escribieran los evangelios, antes que la gente pudiera leer acerca de la vida de Jesús, ya, fíjate, hemos leído en 1 Corintios y también Tesalonicenses, ya la Iglesia estaba siendo afirmada en la segunda venida de Cristo. Hubo primeras persecuciones, por ejemplo con Nerón, de hecho Pablo y Pedro murieron por persecución o por orden de Nerón, y había sufrimiento, ¿no? Entonces, en esos primeros 3 siglos, y sobre todo unas persecuciones que vinieron posteriormente, que fueron las más cruentas, ¿no? Y todos sabemos el tema de los cristianos, ¿verdad? En el Coliseo, los diferentes foros romanos donde eran sacrificados los leones, todas esas cuestiones, ¿no? Una fuerte persecución, pero la Iglesia crecía de forma increíble. La Iglesia, en esos primeros 3 siglos creía, el Señor va a venir y cuando venga va a instaurar, porque así también esa corriente de pensamiento judío, hablando del Mesías, que era lo que ellos también estaban esperando, pues también estaba muy impregnada, porque al fin y al cabo la Iglesia comienza dentro del judaísmo, aunque se extiende y no es el cristianismo o la obra en Cristo Jesús no es judía o no es gentil, simplemente por eso Pablo dice que en Cristo no hay gentil o griego, no hay mujer o hombre, no hay libre o esclavo, no, sino todos son parte del mismo cuerpo de Cristo. Pero la Iglesia creía esto, esperando, ¿verdad? Ese sentido de Mesías, ese sentido de milenio. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió a veces porque hemos ido interpretando las profecías, toda esa visión de lo que está por delante, ese escatos, los últimos tiempos, en función de los acontecimientos que vamos viviendo. ¿Qué ocurrió? Constantino se convierte y entonces pues todo el imperio romano pues pasa a ser cristiano. Bueno, ahora, qué bien, ahora los templos donde antes adoraban a Zeus y todo esto, ahora son cristianos, los sacerdotes y todo esto, y entonces los obispos que cogen un rango increíble, y aunque todos sabemos que todo esto al final fue el declive, empezó a corromperse la Iglesia justamente por toda esta situación política y tal, o entrar en ámbitos a lo cual la Iglesia no fue llamada. Pero bueno, esto es otro tema. Pero lo cierto es que, wow, mira lo que ocurre. Entonces, Orígenes, como también más adelante San Agustín, o Agustín, como queramos decir, pues enseñaron y vieron, oye, vemos el triunfo de la Iglesia ha triunfado, entonces no es sino que es post-milenarismo. Entonces no va a ocurrir antes sino después, porque entonces es la Iglesia, claro que es una visión un poco muy optimista y muchos lo siguen creyendo así, y es por ejemplo la teología dentro de la Iglesia católica y otros sectores dentro de la Iglesia protestante o evangélica. Oye, va a ocurrir después, la Iglesia va a tener un triunfo, va a hacer que el reino de Dios se establezca a través de la predicación del Evangelio, muchos se van a convertir y realmente va a haber un fruto del Espíritu y al final conseguimos, ¿verdad?, que triunfe la Iglesia y el cristianismo y el Evangelio y finalmente el Rey viene ante ese triunfo de Él mismo, pero a través de la Iglesia. Ese entonces,
Claro, esto surgió en aquel tiempo y digo, wow, qué triunfo, la iglesia pega un salto y dice, ahora estamos aquí, antes nos estaban ahogando y ahora estamos aquí surfeando y nos sentimos, como suelen decir, el rey del mambo. Y entonces, claro, con esa cosmovisión, pues Claro, pero claro, lo que pensó, así que pensaba Orígenes y otros, oye, pues entonces, en el siglo IV, cuando ocurre todo esto, dice, oye, 1000 años, entonces Cristo vino, instauró, cuando Él vino, entonces pensaron 1000 años, pero el problema fue cuando llegó el año 1000 de la era cristiana y no ocurrió nada. No ocurrió nada, al contrario, va pasando el año 1000, 1100, 1200 y la cosa sigue adelante. Y al contrario, en el siglo XV, en 1453, pues todo el imperio romano cae, me refiero al imperio de Bizancio, el imperio romano de Oriente, porque en el imperio romano de Occidente ya había caído en el siglo V. Bueno, todo se va disolviendo, no se queda, y se va yendo, pero algunos pues siguen manteniendo, no, esto son altibajos de la historia, y tal, pero finalmente la iglesia va a triunfar, y siguen pensando en el post, ¿no? Pero hay otra posición, entonces, como digo, va cambiando, y otra posición es amilenarista. ¿Qué significa la partícula a o la conjunción a delante de los 1000 años? Implica negación, o sea, no hay 1000 años reales, ni en el pre ni en el post, como pensaron al principio cuando Constantino se convierte y pensaron que el año 1000 vendría Cristo. No es literal, esto es algo simbólico y tenemos que entenderlo, que simplemente hay un simbolismo ahí que no es real, que Cristo vendrá y después de esto el fin, ¿no? Y nada más. Bueno, son diferentes posiciones, ¿no? Ahora, es interesante que las diferentes corrientes, porque hay mucho simbolismo, todo lo que es el tema profético, cuando tú vas a Daniel, con las visiones de Daniel, Apocalipsis, es muy simbólico. Algunas cosas son interpretadas directamente, por ejemplo, una de las visiones de Daniel, cuando él ve ese macho cabrío y luego el otro que es destrozado, ahí ve claramente como la destrucción del imperio persa en el cual él está, y a través del imperio griego. Eso se consumó, fue una visión que tuvo Daniel de algo más inmediato, ocurrió, ya está consumado. Pero otras cosas están en el futuro más lejano. Como digo, diferentes pisos, diferentes niveles, ¿no? Pero mucho simbolismo, muchas figuras retóricas que es difícil de interpretar. Entonces, claro, las diferentes corrientes se acusan mutuamente y claro, es que tú tomas literal esto que es simbólico, pero otros también dicen, pero tú también tomas esto literal que también para mí es simbólico. Entonces, cada uno, pues, diferentes corrientes. Simplemente un visual, ¿no? ¿Qué más podemos decir con el tema del milenio? Pues pasa el tiempo y llegamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí, a través de los hermanos Plymouth, o lo que después fue la Asamblea de Hermanos, otras corrientes, y sobre todo algo que se divulgó mucho a través de la Biblia Scofield, se divulgó mucho, ¿no? Muy conocida en aquel tiempo porque es la primera Biblia con comentarios y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, se divulgó mucho el tema del dispensacionalismo. ¿Qué significa esto? Sabemos que Dios dispensa los tiempos. Dispensar es como cuando vas tú a una farmacia, te están dispensando las recetas, ¿no? Entonces están administrando, ¿no? Las recetas, ¿no? Entonces Dios va administrando los tiempos, va dispensando en ese cuadro macro. Es como los edificios, a lo mejor el edificio ya está construido, ya está consumado. Lo que pasa es que se tiene que correr el velo. No pensemos que Dios está en algún momento construyendo algo o improvisando, no, todo está ya diseñado, pero es como tiene un velo, por eso caminamos en revelación. A veces Dios permite que lo veamos antes, mucho antes, o lo vemos en el mismo momento que ocurre y simplemente lo interpretamos a la luz de Cristo, a la luz de la verdad que es de la palabra, ¿no? Entonces, Dios tiene que revelarlo. Dios de pronto corre el velo, es como imagínate, como un teatro que tiene muchos telones y va corriendo un telón, va corriendo otro, y hasta que Dios no lo corre es inescrutable. Debemos entender algo, por eso las cosas de Dios son inescrutables. Aunque podemos tener opiniones
hasta que Dios no revela, no decide revelar, es inescrutable. Nadie puede saberlo, ni Satanás. Solamente Dios sabe. Y Dios después lo revela, y lo revela con tiempo, o lo revela en la interpretación, en el momento que se produce a través de la Iglesia. El dispensacionalismo estableció como unas pautas. Son así, y en ese dispensacionalismo pues se volvió a afirmar el premilenarismo, en el sentido de que no, que es real, que antes del milenio habrá esa venida de Cristo que instaurará justamente ese milenio, que serán 1000 años en la tierra, ¿no? Claro, el problema que surge con el dispensacionalismo, digo problema porque para otro no es el problema y lo tiene así claro. El dispensacionalismo estableció como que hay dos escenarios, o hay, como decirlo, dos compromisos de Dios, uno para con la Iglesia y otro como para el pueblo de Israel. Entonces, como que el pueblo de Israel sigue teniendo un protagonismo que corre en paralelo, que está ahí, que está como ahora mismo está en pausa hasta que se vuelva a activar el reloj, que luego veremos más adelante con el tema de las 70 semanas de Daniel. Hasta que se activa el reloj, como que toma protagonismo, ¿no? Y entonces, y que la Iglesia desaparece de la escena y todo esto. Entonces, como que son dos corrientes, donde ellos ven que hay el pueblo de Israel que tiene un protagonismo y tal, ¿no? Ahora, todo esto es interpretable. Puede que sea que sí, y aunque a mí me cuesta de forma personal entender eso. Al principio yo lo asumí, porque el tema del dispensacionalismo se hizo muy famoso, digamos, dentro de la iglesia carismática pentecostal, se asumió, lo enseñaron, nos ponían un cuadro que luego veremos, mira, ocurre esto, luego esto, estas son las dispensaciones, la dispensación de la gracia, no sé qué, la iglesia, la tribulación, el milenio, y entonces así no lo ve así, pues ya está, lo he creído. Pero cuando tú te pones a estudiar la palabra, surgen las preguntas, y es importante. O sea, yo estoy abierto a todas las corrientes, a querer percibir y conocer lo más posible, pero al final uno tiene que basarse en las Escrituras. Es como, mira, a veces nos dijeron, mira, esto tienes que verlo así, es así. Ok, me he puesto las gafas y ya todo lo veo a través de esa corriente doctrinal, teológica y bueno, pero la verdad es que en hermenéutica siempre se dice, oye, uno no puede ir a la palabra con prejuicios. Prejuicios es una idea, un concepto preaprendido. No puedes acercarte a la palabra con esto, sino que tienes que ser muy sincero y decir, no, me voy a quitar toda idea previa, todo prejuicio preestablecido y me quiero acercar a la palabra que ella me hable. O sea, lo que creo, ¿por qué lo creo? Y si lo creo es porque estoy convencido a través de la palabra, que sea la palabra la que me hable. Y entonces yo hice eso en un momento dado porque asumí toda esa corriente dispensacionalista, porque era lo que se entendía, lo que se divulgaba, pero cuando me quito eso y veo otras cosas, choco con ciertos elementos, ¿no? Luego voy a revisar algunas preguntas, ¿vale? Voy a avanzar un poquito más y luego intentamos contestar algunas preguntas. A ver, dispensacionalismo. Se hizo muy famoso, sobre todo a través de unos libros de Tim LaHaye, que se puso luego, él escribió primeramente un estudio, y luego, cuando eso se divulgó, ese estudio dispensacionalista, pues a través con otro escritor, pues bueno, que era más novelista, pues escribieron las famosas serie de novelas Dejados atrás, que era, bueno, fue un boom en aquel tiempo, hace unos años, fue un boom, y luego salió incluso una película, ¿no? Entonces, y ahí ya todo el mundo, oye, hay el Señor viene por la iglesia, desaparece la iglesia, luego pues incluso habla de diferentes personas que son dejados atrás y todo esto, ¿no? Y esta teología un poco de Hollywood, ¿no? Que a veces nos han inculcado. Bien, está bien. Pero entonces eso se ha inculcado mucho, ¿no? El problema del dispensacionalismo vio cuando a veces chocaban con ciertos elementos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, con tantos muertos que hubo, y la Segunda, que decir, aunque creo que murieron más en la Primera, no recuerdo bien, pero fue increíble. Y entonces, ¿cómo interpretar a veces? Porque algunos ya pensaban, pero ¿cómo puede ser que sea si estamos en una tribulación increíble?
en una gran tribulación, y nos han enseñado, y entonces chocaba. Entonces, claro, pues muchas veces interpretas las cosas a la luz de lo que estás viviendo. Y es verdad, alguien puede en este momento pasar una gran tribulación y estará pensando, a mí no me hace falta que me cuenten de aquello, yo ya estoy en una tribulación. Y es verdad, es la prueba de nuestra fe. Y cada uno, por eso decimos que cada uno debe estar listo en cualquier momento. Cada día puede ser el último, y cada uno sabe en la gracia de Dios lo que estamos pasando. Y digo bien en la gracia de Dios porque Dios nos sostiene con su gracia. Bien, milenarismo, ¿no? Entonces es cómo intentar. Entonces, todo ese dispensacionalismo divulgó esta idea. Ahora, y os voy a mostrar un cuadro que es cuál ha sido el gráfico más conocido con el tema de ese dispensacionalismo, ¿no? Entonces, bueno, este es el cuadro típico dentro de ese dispensacionalismo que está basado, y luego hablaremos en la semana de Daniel, donde se ve pues que... bueno, luego hablaremos un poquito de esto, pero Cristo, la era de la Iglesia, que es este tiempo, ocurre cuando el Señor venga, el rapto. La Iglesia se encuentra con el Señor en las nubes, rapto de la Iglesia, ocurre la tribulación en la tierra. Con la mitad de la semana el anticristo rompe el pacto con Israel, la mitad de la tribulación, ya que, insisto, en esta semana lo que se le da es protagonismo a Israel, ¿no? A final de esa semana, pues ocurre en la segunda venida de Cristo lo que se llama la parusía, que significa la manifestación visible, ¿no? Esta palabra es empleada pocas veces en el Nuevo Testamento, pero se entiende, por ejemplo, es como cuando Pablo se le recriminaba, o le está escribiendo, que alguno dentro de la iglesia en Corinto decía, Pablo debía ser un hombre así como calvete o bajito, o digamos que la presencia física como que no imponía mucho, yo creo, ¿no? Y entonces menospreciaban, como que, bueno, aquí Pablo no sé qué, como su parusía, y la palabra que aparece ahí es su manifestación, cuando está presente, ¿no? Y Pablo defiende, ¿no? Que no es que no desdeñen eso, sino que es la palabra y la autoridad y otros elementos. Por eso la parusía es la manifestación visible, ¿no? ¡Wow! Ya le veo, ¿no? Es cuando todo ojo le verá y Cristo pondrá su pie en la tierra, ¿no? Esta es la parusía, la manifestación gloriosa de Cristo en la tierra. Pero como aquí ves, pues Él estará viniendo con los santos. Entonces, el dispensacionalismo enseña esto del diciendo que hay una sola venida de Cristo, pero con dos etapas. En el sentido, Cristo deja, porque ¿dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Él deja su trono de gloria, viene a por la iglesia, se encuentra con la iglesia en las nubes, y luego viene en su manifestación gloriosa, en su parusía, a la tierra. Ahora, este es el elemento. Todos creemos esto no hay ningún problema. Pero entre que se encuentra con la iglesia y su manifestación gloriosa, su parusía en la tierra, es inmediato, pasa un tiempo, media un tiempo, estamos con el Señor ahí, ocurren ahí, algunos como pueden decir, ocurren cosas aquí. Esa es la cuestión. Bien, entonces, en cuanto al milenio, pues esa es la cuestión, ¿no? Como digo, es uno de los elementos que pivotan. ¿Será real? ¿No será real? No lo sé. ¿Sabes una cosa? Si dejamos a un lado el milenio, lo importante es que es el elemento menos importante. Por eso mucha gente no le da importancia a la tribulación. Porque el milenio, al fin y al cabo, va a ocurrir, si es realmente literal, va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo, después de su manifestación gloriosa. Entonces, como podemos decir, como yo ya estoy con el Señor, que venga lo que venga. Si es real, pues 1000 años con el Señor reinando junto con Él en la tierra. Si no es real y es simbólico, de todas formas, yo ya estoy con el Señor, pues bueno, 1000 años más, o es algo dentro del reino en el sentido simbólico, reinando con Cristo por la eternidad. Bueno, ya estamos en Cristo, no importa mucho. Que me quite, yo ya estoy a creer que no hay problema, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, voy a revisar, creo que había una pregunta, hago un paréntesis, dejadme que revise, a ver si tal.
Se cumplirán en el milenio los pactos de Dios con Israel pendientes de ser cumplidos, con Abraham, con David y sobre todo el nuevo pacto de restauración final de Israel. Bueno, esto es lo que realmente muchos enseñan, por eso le da mucho protagonismo al milenio, ya que es posible que sea real, seguro, pero insisto, como yo estoy con el Señor no me preocupa mucho, pero bueno, creo que sí, que puede ser real. Es una demostración de Dios diciendo, a ver, voy a ver si estamos bien. Es una demostración, no. Es una demostración de Dios diciendo al hombre, mira qué diferencia o qué diferente hubiera sido la tierra si me hubieras dejado a mí gobernar. Pecaste, pensaste que tú podías vivir alejado de mí, y entonces es una demostración. Dios establece su reino, el segundo Adán, y redime la tierra, como dice también Romanos 8, que la tierra está esperando su redención, y su redención está ligada a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces sí es como una forma de demostrar. Ahora, es el cumplimiento del pacto con Israel, ahí está el dilema. Por eso algunos piensan que dentro de la tribulación quien toma protagonismo es el pueblo de Israel. Por eso son como dos realidades paralelas. Yo no lo creo. Yo creo que hay una sola realidad, que cuando es el cuerpo de Cristo. Cuando veo Israel en el Antiguo Testamento, lo que estoy viendo es todo el contexto de profético potencial de Cristo para con su iglesia, y cuando veo la iglesia posteriormente después de Cristo, veo todo ese Israel en el sentido de reino, en el sentido de propósito, ¿no? Dios lo único que hace es escoger. No es Abraham no es que merecía, no, simplemente Dios escogió. Dios escoge. ¿Por qué escogió a esta gente? Pues escogió, Dios escoge. Por eso dice la Biblia, dice en Romanos que a Jacob escogí y a Esaú aborrecí. Yo soy Dios. O sea, me quiero glorificar con el que me quiero glorificar. Más adelante, si quiere, le preguntamos a Dios, ¿por qué elegiste a este? Había otros mejores. Bueno, yo elijo. ¿Quién le va a enmendar la plana al jefe? Entonces, elegí un pueblo, ¿para qué? Proféticamente, para declarar el advenimiento y para que viniera el Mesías, para redimir a toda la humanidad, porque el pacto con Abraham es que fueran sacerdotes a todas las naciones, fíjate, pero sin embargo ellos se quedaron para una religión de orgullo propio, no, somos nosotros y nadie más, ¿no? Desde el principio se estableció como un pacto para ser sacerdocio a todas las naciones. ¿Se cumplió en Israel? No, pero se cumple a través de la iglesia, o sea, se cumple a través de Cristo. Entonces vemos algo ahí de destino, de propósito de Dios. Entonces, por ser ellos. Ahora, yo sí creo que finalmente, eso es lo que sí creo que va a ocurrir en la gran tribulación. La tribulación es que muchos judíos se van a dar cuenta que Cristo Jesús era el Mesías prometido. Entonces le van a reconocer como Mesías y se van a integrar a ese tronco de cual fueron desgajados, pero se van a volver a integrar a ese tronco de promesa, pero que ese tronco no son ellos, que uno lo ve como que el olivo es ello, es él. No, aquí aquí solamente hay una vid, todo lo demás son pámpanos. Hay una vid de propósito en Cristo, que se revela a Cristo y que empezó en el Cristo como verbo, en el Cristo como ahora hubo un propósito del advenimiento del Cristo, del Hijo del Hombre, y él eligió a este pueblo. Yo creo que sí, que va a haber un sentido de redención, de promesas del pueblo de Israel, pero que son realidad para Israel, que son realidad para la iglesia. A lo que voy con esto es que yo creo que realmente hay una sola realidad, hay un solo cuerpo. Por eso no creo que hay dos pactos que corren en paralelo, no hay dos cuerpos. Creo que hay una sola realidad que se complementa perfectamente en Cristo. Ahora, entiendo otros puntos de vista y no hay ningún problema. Pero yo tengo que reconocer, como le pasó a los Gálatas, que a veces hemos entrado en cierta fascinación con el tema de los judíos, de lo hebreo. Algunos ya empiezan que si las fiestas, que no sé qué, y todo eso, como dice justamente el autor de Hebreos, que yo creo que era Pablo, era sombra y tipo de lo que había de venir.
sombra y tipo. Fue elegido simplemente como un indicador en el camino. Es como un indicador que pone Sevilla 300. Y tú dices, mira, aquí pone Sevilla, esto es Sevilla. No, es un indicador en el camino, pero no ha llegado. Entonces, qué bien que hay indicadores en el camino que nos han ido conduciendo a través de diferentes elementos hacia el cumplimiento de lo perfecto. Pero cuando llego a lo perfecto no me voy a quedar adorando o alrededor de un indicador en el camino. Imagínate, tú dices, ¿dónde estás? En Sevilla. Aquí pone Sevilla, me he quedado en Sevilla, chicos. Solamente un indicador en el camino. ¿Para qué quedarte con eso cuando tienes lo perfecto? No te quedes ahí. Pero algunos hacen enramadas, son como le pasó a los gatas, fascinados. Uy, mira las fiestas. Uy, mira los linajes. Uy, que a lo mejor es como cuando yo me acuerdo que hace años en España, hace muchos años, la gente era fascinada, hasta se establecieron yeshivas para estudiar el hebreo, tal, no sé qué, y algunos estaban diciendo, yo creo que mi apellido, es de origen judío. Oye, fantástico, pero si es de origen árabe, pues no pasa nada. Uy, qué madre mía, qué susto, que a lo mejor mi apellido es de origen palestino y son enemigos. Deja de tonterías. A veces caemos en unas cosas, en un infantilismo, en una seducción que no tiene nada que ver, cuando lo pleno, lo fuerte, el fundamento, la roca ha sido siempre Cristo y nada más que Cristo. Todo lo demás está bien, es cultura, pero es algo que gravita, ¿no? Es superficial sin darle tampoco fundamento. Entonces, yo creo que sí, que puede ser un tiempo donde se cumplen promesas de pacto, pero a través de todo el cuerpo de Cristo que reina, todos los que se han integrado en Cristo, y en esos 1000 años, como digo, puede que demuestre. Ahora, ¿quiénes son los que, si fuera a literar esos 1000 años, quiénes son los que reinan esos 1000 años? Bueno, entendemos que el Apocalipsis habla de una gran tribulación, de muchos van a morir. Y recuerda algo, cada acto, cada copa de la ira que se derrama sobre la tierra, es un acto de gracia. Es un acto de gracia. Dios podía de un solo golpe destruirlo todo, pero Dios va como manifestando gracia. Parece, a ver si te arrepientes con esto, a ver si te arrepientes ahora, ¿no? Pero como el faraón, ¿verdad? Se endurecía más en su corazón y no quiero, porque dice la Biblia que incluso la gente estará bajo las piedras, ¿verdad? Soportando el sufrimiento, ese calor, lo que fuera, y aún así estará maldiciendo a Dios, cuando lo que Dios está invitando a que la gente se humille y a pedir perdón. Entonces, Dios, como digo, Dios podía destruir de un solo golpe, pero es un acto de misericordia. Por eso a veces, cuando Dios ha permitido tribulaciones y pruebas en nuestra vida, ha sido su misericordia para enseñarnos, para que reaccionemos, para que realmente reconozcamos qué es lo importante y para que le reconozcamos a Él. Dios así actúa, ¿verdad? Es como el padre que le está dando a su hijo un azote y el niño puede decir, ¿por qué me pegas? Y el padre le dice, porque te amo. Es difícil de entender, es difícil de comprender, pero a veces también Dios es así. Dios nos ama y tiene que corregir cosas, y por eso Dios corrige, amonesta, disciplina a todo aquel que ama y recibe como hijo. Bueno, que me desvío. Entonces, son actos de misericordia. Y entonces, claro, mucha gente va a morir, pero todavía cuando Cristo Jesús venga con los suyos, aunque haya gente que no haya reconocido a Cristo como su Señor, tal vez, seguramente van a sobrevivir a toda esa tribulación. Entonces, toda esa gente, pues, poblará la tierra, y a lo mejor en 1000 años, pues mira, hay paz, no sé qué, y la gente se vuelve a eso, a crecer y multiplicaos, a multiplicar y vamos, pero sin límite. Y lo que puede ocurrir, insisto, son personas que han salido de toda esa tribulación, pero que tampoco son los que vienen con Cristo. No son personas que han reconocido, sino simplemente se han librado de toda esa prueba. Es una interpretación, ¿eh? No estoy afirmando nada, es una interpretación en el caso de que sea real esos 1000 años. Y bueno, después de 1000 años, después de que Dios ha demostrado y ha dicho, mira, qué diferente hubiera sido la tierra si me hubieras dejado a mí gobernar. Aún así, ahí está lo increíble del hombre, volverá a Satanás como tentó al principio, y podríamos decir, después de que te lo he demostrado, vamos a ver qué es lo que haces. Y el hombre a veces vuelve a pecar, ¿no? Vuelve a chocar contra la misma piedra. Satanás otra vez es suelto, otra vez vuelve a engañar, y muchos vuelven a rebelarse, y es lo que vemos ahí de Gog y Magog, que hemos leído en Apocalipsis 20, la destrucción final, y luego ya, pues cielos nuevos, tierra nueva, y lo que Dios tenga para con la eternidad. Entonces sí,
Puede que sea real y puede que sea de esta manera. En el sentido, si es real, pues personas que pueden salir de toda esa tribulación, insisto, los que reinan con Cristo y los que se cumplen todo ese pacto del trono de David, pero todo eso es espiritual, no es, nadie se puede decir, no, es que esto es nuestro. Mira, perdona, Cristo, yo veo la iglesia, yo veo a Cristo en todo el Antiguo Testamento y simplemente tuvisteis el privilegio, ¿no? Pero simplemente por ser judío, nadie tiene una posición especial delante de Dios. Mira, si se muere alguien en China y se muere un judío en Israel por ser el más ortodoxo, ninguno delante de Dios, si murieran ahora, ninguno tiene preferencia delante de Dios. Ninguno. Porque solamente hay un camino de salvación y es Cristo. Si es Cristo encontrado en ti. Y entonces aquí, como dice Pablo, aquí ni el judío vale, ni el gentil, ni hombre ni mujer, ni hombre ni libre, perdón, ni esclavo ni libre, sino el que tiene a Cristo. Bien, entonces, Milenio, no sé si ha habido una pregunta más, dejad un momentito que reviso porque creo que me ha entrado algo. Bueno, el comentario o pregunta. Bueno, hablan de los dones, porque los dispensacionalistas hablan de que, no, esto lo había escuchado nunca, de que los dones no son para hoy. Bueno, yo creo que sí lo son. O sea, los dones no tienen nada que ver, las manifestaciones, esos son de la Iglesia, y como todo viene de Cristo y de su Espíritu, pues oye, por supuesto que se manifiestan los dones y no tiene que... Pero es posible que una corriente dispensacionalista lo vea como solamente hasta el milenio, no lo sé. Bueno, algunos diciendo, hay quienes ven en el rapto y la segunda venida un solo evento. Esto implicaría que la Iglesia sí pasa la tribulación. Sí, por supuesto, vamos a hablar de esto. Otra pregunta, vamos a hablar sobre la tribulación, de las diferentes posiciones. He hablado de las posiciones en cuanto al milenio. Como he dicho, hay dos elementos que pivotan alrededor de la segunda venida de Cristo. Uno es el milenio, me he ido hacia lo más fácil, porque insisto, puede que sí, que sea real, puede que no, que no sea literal, pero como yo ya estaré con Cristo, yo no sé tú, pero como yo ya estaré con Cristo, yo no quiero ser de esos dejados atrás. Bueno, no, de toda esa situación de que escapan, si fuera real. Mira, como yo ya estaré con Cristo, pues si después de que Él venga directamente pegamos un salto a la eternidad o vamos a 1000 años por aquí, yo ya estoy con Cristo y eso es lo importante. ¿Podría dar una pincelada sobre la relación de la Iglesia y las naciones para con la tribulación? Bueno, ahora por supuesto vamos a hablar de eso. Bien, vale. El otro elemento que pivota alrededor de la tribulación es el tema de la tribulación. Pero me estoy dando cuenta, para entender un poco más, antes de dejar lo que es el dispensacionalismo, se basa mucho el tema de las 70 semanas de Daniel. Si leemos en Daniel capítulo 9, 24 al 27, 70 semanas están determinadas. Recordemos que Daniel ha tenido inquietud de conocer el trato de Dios para con su pueblo. Daniel está en cautividad, está allí, primero estuvo en Babilonia, luego ya el imperio babilonio cayó bajo los persas, y él está ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, como diciendo, habrá 7 más 62, 69 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, las 69 semanas de Daniel, sí, bueno, aquí lo podemos ver, es como un reloj de arena. Yo lo veo como un reloj de arena. Es como si en el reloj de arena hubieran
70 semanas. Y son hectadas de años, o sea, son lo que son hectadas de años, son 7 años por cada semana. Entonces, 70 semanas, estamos hablando, hectadas de años por 7, 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y es como si fuera un reloj de arena que tiene dentro, que te pueden caer 70 semanas. Y entonces van cayendo, y ha ido cayendo, ya han caído 69. Y lo que falta es la última semana. Es como igual como tú tienes un reloj, un cronómetro, lo que sea, y entonces lo pones en marcha, y en un momento dado lo pones en pausa. Y entonces pones en pausa, pero falta todavía un tiempo por cumplirse. Entonces, esto es como se interpreta. Aquí vemos las 69 semanas. Primeramente hay las 7 semanas previas, que es la restauración desde la salida de Ordes. Esto ocurrió con Artajerjes. Y sabemos que con Esdras, Nehemías se fue para restaurar la ciudad, el templo, y finalmente con Nehemías reconstruir los muros. Entonces, eso fueron las primeras 7 semanas. Luego tenemos las otras 62 semanas, que son hectadas, insisto. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. Entonces, la primera semana, tiempo es edificado, y luego tenemos 434 años que no ocurre nada, o sea, de silencio. Algo que debemos entender, por eso también cuando hablamos de cronología, a veces, entendiendo la cronología del Antiguo Testamento, lo último que tenemos de historia dentro del pueblo de Israel, para nosotros, dentro de nuestra Biblia, incluso dentro de la Torá, nuestro canon del Antiguo Testamento es el mismo que el canon de la Torá para los judíos, es Nehemías. Hay otros libros deuterocanónicos o apócrifos que sí están en la Biblia católica, pero el error viene por la Septuaginta, que no voy a entrar a hablar de ello, búscalo, que era la Septuaginta, la traducción de todos los libros del hebreo al griego, que ocurrió como 100 y pico años antes de Cristo. La Septuaginta había traducido ya elementos, otros libros que eran hebreos, pero no eran canónicos. Ni siquiera el propio judío lo reconocía como un libro canónico, inspirado por Dios, y no era parte de la ley, ni la Torá, ni los profetas, ¿no? Entonces, lo último cronológicamente es Nehemías. Aunque tú ves que Nehemías uno piensa que el último del Antiguo Testamento es Malaquías. No, tenemos que ubicarlo. Lo último que ocurre después de Nehemías no tenemos. Hombre, podemos ir a los libros históricos, tenemos información como después, con el tiempo, el Imperio Persa. Ahí termina con el Imperio Persa, el libro de Nehemías, pero después el Imperio Persa, como Daniel lo describe en su visión, es destruido por el Imperio griego con Alejandro Magno. Después del Imperio griego vendría el Imperio romano. Bien, no sabemos más, hasta el Mesías, hasta que se le quita la vida al Mesías, como diciendo, entonces van a ocurrir 69 semanas hasta que se le quita la vida al Mesías. Y la verdad es que se puede calcular, y según historiadores, podemos llegar perfectamente como al año 30-31 de la era, si calculáramos desde el edicto, porque hay otros escritos, aparte de la Biblia, otros escritos, hay mucha arqueología, hay muchos historiadores que podemos datar la salida de esa orden de Artajerjes, y podemos ver que se cumplió esas 483 años hasta más o menos el año 31. Recuerda que nuestra era, la era cristiana, tiene un error cronológico. Cuando este fraile hizo lo de datar o establecer los años, hubo un error. Realmente no estamos en el 2020 del nacimiento de Cristo, estamos como en el 2022, alrededor de 2022, por un error casi alrededor de 2 años, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta errores y cosas de estas, y sabiendo que el año 0 no existe, sino que pasamos del -1 al +1, pues decimos el -1 antes de Cristo o el +1, o sea, el año 0 no existe, digo por si cuentas, si sumas los diferentes elementos que tienes que sumar, aritméticamente hablando, pues sí llegamos. Oye, se cumple esas 69 semanas, esas 69 hectadas de años, esos 483 años, hasta que el Mesías, pero no por sí, sino que se le quita la vida, ¿no? Entonces, lo que establecen, como podéis ver por aquí,
después de la cautividad a Babilonia, todo esto, los persas, todo esto, la restauración, los 434 años de silencio, ya que no tenemos constancia, por lo menos bíblica, de elementos, aunque sí es cierto que tú puedes estudiar, y es bueno leer los macabeos y todo esto, cuando los griegos llegaron y todo el conflicto de persecución de la Torá y todos los elementos judíos, ¿no? Ahora, y también se describe, aquí el autor describe en Daniel en el sentido, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de quitar la vida al Mesías, dice, y el pueblo de un príncipe. Entonces está describiendo lo que ocurrió, describe lo que ocurre en el año cuando Cristo Jesús muere, y describe también lo que ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Y eso ocurrió entonces con las legiones de Tito. Primero Vespasiano, que era su padre, empezó porque como el año más o menos 66 los judíos se rebelaron y empezó esa revuelta judía, y entonces Vespasiano, general romano, viene con las legiones para frenarlo, pero Vespasiano se tiene que volver para Roma porque va a ser nombrado y es levantado como emperador, y luego queda su hijo Tito, que también después sería emperador. Tito, y entonces, año 70, Jerusalén finalmente es conquistada, es destruido el templo, todo es destruido, y hasta el día de hoy siguen sin templo. Y entonces ahí ocurre esto, y se instaura, según el dispensacionalismo, se instaura el tiempo de la Iglesia, se entiende como el tiempo de la Iglesia, hasta que la Iglesia desaparece de la escena, y entonces inicia esa tribulación. Entonces, por eso algunos piensan que esa última semana es la última semana. Bueno, sí, es realmente la semana de la tribulación, pero como que el único protagonismo que le corresponde, que los únicos que traen en escena es el pueblo de Israel. Son los judíos. Es como diciendo, bueno, el reloj se puso en pausa, porque recuerda, alguna vez yo enseñaba sobre esto, el tiempo que no pasa para Dios no existe. Una vez veíamos esto, a veces, mira, mi existencia en la tierra, mi tiempo aquí en la tierra, mi existencia en la tierra, si no está a la luz de Dios, no existe, no cuenta. Estamos en la oscuridad. Para Dios no cuenta, no existe. Es como no habrá registro. Y es muy interesante estudiar eso y una vez compartir sobre esto, ¿no? Porque, wow, lo vemos en la palabra de Dios, cómo las personas, y cuando era que estaban bajo el pacto de Dios y la voluntad de Dios, se contaba, se enumeraban sus días y vemos detalles increíbles. Pero cuando el tiempo, mi existencia, mi tiempo en la tierra no pasa a la luz o bajo el propósito de Dios, para Dios es como si no existiera. Entonces, es posible decir, bueno, es como tú, justamente después de matar al Cristo, es rechazado, Cristo rompe. Hasta ese momento había Dios, no es que le pertenecía a los judíos, sino que Dios delega y da y quita. Bendito sea el nombre del Señor. Dios da, como dijo Job, y también quita. Bendito sea el nombre del Señor. Qué privilegio que Dios me ha concedido el tiempo que me ha concedido. Pero si he fallado, por eso dice Apocalipsis, oye, ten cuidado, cuida lo que tienes que hacer, no sea que venga y te quite tu candelero. Porque mira, Dios, yo la obra la voy a hacer, pero si no la hago contigo, la haré con otro. Entonces, cuando no la hago contigo, tu vida contó hasta aquí. El resto, aunque vivas, aunque tengas existencia en la tierra, si no está a la luz de mi propósito, para mí no cuenta tu vida, no cuenta tu existencia, ni todo lo que hiciste, quedó en la sombra. Igual, el pueblo de Israel rechazó, quedó ahí en pausa y Dios quiere despertar. Yo creo que en esa última semana, justamente la de la tribulación, se vuelve a poner en marcha ese reloj, pero no porque la iglesia desaparece, mi opinión, no porque la iglesia desaparece y solamente ellos tienen el protagonismo, que puede que sí, no estoy afirmando nada, estoy dando mi opinión. Algunos afirman, sí, la iglesia se va, vale, perfecto, en el pero puede que no. Y esto tampoco no hay un pasaje que me afirme esta realidad. Simplemente es cierto que los judíos van a reconocer, wow, nos hemos equivocado, rechazamos, dimos la espalda al Mesías y ve a Jesús, y van a volver a Jesús de una manera más oficial, por decirlo de alguna manera, porque siempre ha habido judíos conversos, ¿no? Que han reconocido, judíos mesiánicos, que han reconocido a Jesucristo como su Mesías, y no ya
ya no esperan más, sino que ya lo han recibido. Y puede que sí. Y entonces, de una manera más oficial, ellos se den cuenta, ellos lo enseñan y se integren para mí a la iglesia, se vuelven a injertar a Cristo, y entonces su existencia tiene valor, tiene sentido, ¿verdad? Esos 144.000 o los que sean, es algo simbólico, es algo real, me da igual, pero sí veo un protagonismo, y puede que ocurra dentro del pueblo de Israel, de que esas últimas semanas, 70 semanas, están establecidas sobre tu pueblo. Oye, se puso el reloj en marcha después, lo que ocurrió después de Cristo no me interesa, tu existencia no me interesa, quedó un silencio, has vivido, sí, han ocurrido cosas, hay historia y vino Alejandro Magno, pero para Dios no interesa, porque toda esa historia, todo ese devenir en la historia no estaba al amparo del propósito de Dios. Entonces, si no tomas, si tú no, pues yo tomaré tu candelero, como la parábola de verdad de esos que el hombre que se fue y dio, y entonces vendré, tomaré, ¿verdad? Porque lo has cuidado mal y se lo daré a otros. ¡Wow! Se lo daré a otros y otros cumplirán. Bien, entonces, las 70 semanas, pues claro, apuntan mucho hacia ese tribulacionismo, en el sentido de que la tribulación es la última semana, y lo es. Y yo creo que el pueblo de Israel, de una forma más oficial, van a enseñar, no digo todos los judíos, sino que oficialmente es como los que tienen la autoridad religiosa, van a darse cuenta y van a proclamar a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo el Mesías, el Christos, el Mesías. Christos es la palabra en griego para Mesías. Bien, pero yo creo que se integran, y todos, la iglesia y todos los que están ahí, pues serán parte de lo que Dios tiene. Ahora, como decíamos el domingo, ¿qué es lo importante? Voy a entrar ahora con el tema de la tribulación. ¿Qué es lo importante? Yo espero lo mejor, y humanamente hablando, lo mejor es el que el Señor venga por su iglesia antes de la tribulación. Claro que sí, yo espero lo mejor, pero me tengo que preparar para lo peor. Porque algo que importante, por eso surgió el mensaje de la semana pasada en la iglesia, algo que me preocupaba, que surgió así como vendiendo humo, es como si enseñáramos continuamente, yo estoy mirando para allá, para esa cámara, y me estáis mirando por aquí, vamos a cambiar esto, si enseñáramos continuamente que va a venir antes el Señor, y entonces no estemos listos. Te voy a leer algo que escribió Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, lo leí el domingo pasado, todo es muy conocida, no sé cuántos han leído el libro del Refugio Secreto, yo lo leí cuando era jovencito. Corrie ten Boom era holandesa, cuando los alemanes, eso fue una tribulación increíble, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial buscaban judíos, los llevaban a los campos de concentración. Entonces Corrie ten Boom, su familia, escondía judíos, tenían como una especie de cuarto secreto en su casa, y ahí escondían y procuraban, había como una red de diferentes personas que los iban llevando de un sitio para otro para sacarlos del país y librarlos de la muerte. Ahí será el juicio a veces de las naciones, ¿verdad? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, también lo hiciste a mí. Bueno, entonces ahí estaban. Entonces Corrie ten Boom luego escribe, porque ya incluso finalmente la apresaron, fue llevada también a un campo de concentración, pero sobrevivió. Entonces ella se dedicó en el tiempo justamente por la iglesia perseguida y otra serie de cuestiones. Ella escribió esto, ¿no? He estado en países donde los santos ya están sufriendo una terrible persecución. En China, los cristianos estaban diciendo: no preocuparos, antes de que la tribulación venga, seréis trasladados, raptados. Recuerda cuando con Mao Zedong, la revolución roja de Mao, bueno, fue increíble. Luego se levantó lo que se conoce como el muro de bambú, aquí, o el telón de bambú, como aquí era el telón de acero, pero fue horrible. Y entonces la iglesia, antes de esto, pues ya estaba enseñando. Recuerda que la corriente que se divulgó mucho en aquel tiempo, final del siglo XIX, principio del siglo XX, era este dispensacionalismo. No os preocuparos, antes de que la tribulación venga, seréis trasladados, raptados. Entonces vino una terrible persecución. Millones de cristianos fueron torturados hasta la muerte.
Más tarde oí a un obispo decir tristemente: nosotros hemos fallado. Deberíamos haber fortalecido a la gente para la tribulación antes que decirles que Jesús vendría primero. Tal vez te escuchaban rumores y entonces no preocuparos, el Señor viene, pero tenemos que prepararnos para todo. Volviéndose a mí, sigue lo que escribió Corrie ten Boom, volviéndose a mí, me dijo: todavía tienes tiempo, di a la gente cómo ser fuerte en tiempos de persecución, cómo ser fuertes en tiempo de persecución, cómo mantenerse firme cuando la tribulación venga, mantenerse y no desmayar. Sentí que tenía un mandato divino, ir y decir a la gente de este mundo que es posible ser fuertes. O sea, es posible ser fuerte en el Señor Jesucristo. Estamos entrenándonos para la tribulación. Desde que fui encarcelada por causa de Jesús y desde que encontré a este obispo de China, ahora cada vez que leo un buen texto en la Biblia pienso: oye, puedo usar esto en el tiempo de la tribulación. Entonces lo anoto y lo aprendo de memoria, porque tal vez en aquel tiempo no tendremos libros, o sea, Biblias físicas. Qué importante aprenderse la palabra de memoria. Pero como fíjate esta inquietud, este llamado, y decir, bueno, yo espero lo mejor, y si Dios me sorprende y es el gloria a Dios, aleluya. Claro que sí, ¿quién no quiere? Pero me preparo para lo peor, porque en Cristo podemos prepararnos, y en Cristo, mira, la Iglesia ha sufrido durante tribulaciones de tiempos y lo podemos mirar en la historia atrás. Por eso a veces cómo se interpretaba la escatología, ¿no? A la luz de los acontecimientos que estaban viviendo. Cada uno lo vive así. Entonces, pero lo cierto es que tenemos que estar realmente preparándonos para lo que viene. Y amados, no sabemos lo que está por delante. Estamos con esto de la cuarentena, los virus y todo esto. Ahora se está hablando mucho de que va a ser más fuerte la pandemia económica. No sé lo que está por delante. Son principios de dolores, puede que sí. Estamos a las puertas, llevamos tiempo hablando. Algunos decían, uy, ¿por qué no hemos recibido avisos de esto antes? Yo creo que ha habido avisos y la palabra me dice, oye, tú tienes que estar velando continuamente en mi espíritu. Además, el mejor aviso, tú no necesitas alguien que venga y te diga, tú tienes el Espíritu Santo contigo. Ya no dependemos de que no hubo ningún profeta que me avisó. Oye, es que no necesitas, tienes mi espíritu y yo ya te he dicho. Tienes que estar siempre preparado como si hoy fuera el último día, y el último día para dar cuentas. Porque ahora pensamos, ¿cuándo venga el Señor? Y a lo mejor esta noche estamos con Él. ¿Quién sabe? Estamos en la mano del Señor y tenemos que estar siempre listos y preparados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, y si no, a ver, creo que sí. Un paréntesis y avanzamos. Bien, entonces vamos a ir hacia la tribulación. Aquí me pregunta sobre la primera y segunda resurrección, por supuesto. Entonces, viendo esto, bueno, tenemos, ¿vale?, esta última semana que sí, se nos describe de diferentes, no voy a entrar en todas las veces que se menciona en la Biblia, también en Apocalipsis, ¿no? Ahora, yo quiero hablar de la tribulación, primero una visual, a ver. Aquí también lo vemos incluso las 70 semanas, que son 490 años desde el edicto, primeramente el regreso de los judíos cautivos. Ahí fue el primer regreso que con Zorobabel y con el sumo sacerdote Josué, pero el decreto de Artajerjes, ¿verdad?, en su 7º año, como describe la Biblia, ¿no? Después tenemos hasta 49, luego a las 62 semanas, Jesús inicia su ministerio, más o menos. Bueno, aquí lo data el año 26, por eso hay un error. Algunos hablan de 2 años, otros hablan y aquí dice que incluso murió en el año 30. Aquí no podemos afirmar nada, yo creo que más bien fue en el 31, casi 32, pero da igual, eso da igual. Sabemos que Cristo, como dice Lucas, empezó su ministerio con una edad de 30 años y que su ministerio, algunos piensan que fueron 2 años y medio, 3 años y tal. Bueno, alrededor de 3 años. Entonces, si Cristo nació en año 1, pues sería en el 33, pero como un error, pues puede ser 31, aquí incluso poner el 30. Unos hablan de error de 2 años o 3 años. Bien. La destrucción, la muerte de Jesús. Bueno, sí, aquí lo pone bien. Muerte de Cristo. Sí, lo estoy diciendo en el 30, ¿no? Y luego Jerusalén es destruida en el 70, ¿no? ¿Qué más? Por eso, dentro de este, aquí hay un cuadro
donde tenemos ese dispensacionalismo, ese sentido a veces de... Creo que se está viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que es la ley, después con la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo, se instaura ese tiempo de gracia, la tierra, el año agradable del Señor, y luego tenemos aquí, aquí se produce, según si fuera el arrebatamiento de la Iglesia, y la Iglesia, mientras que está con Cristo en las nubes, se produce lo que Corintios 3 describe como el tribunal de Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nuestra vida va a ser probada, vamos a rendir cuenta. Ahora, ¿cuándo se produce esto? Antes o después, pero está claro que se va a producir la boda del Cordero, y entonces, por la segunda venida de Cristo, con su parusía en la tierra, ¿no? Mientras que la Iglesia, según este cuadro, según este dispensacionalismo, la Iglesia ha tenido, mientras que en la tierra físicamente ocurre la gran tribulación 7 años, la Iglesia está con el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Después de esos 7 años viene, en esa batalla que se conoce como Armagedón, y se instaura el milenio, insisto, sea literal o no, y después, al final, pues el juicio final, el castigo eterno o el estado eterno de cada uno, ¿no? El cielo o el infierno, ¿no? Bien, este es el cuadro más o menos que lo explica así de esa manera, y aquí en el cuadro, lógicamente, la persona que ha hecho este cuadro pues cree en el ¿no? Ahora, solamente algunos trazos, y me asomo un poquito a Apocalipsis. Apocalipsis también es muy complicado, es muy simbólico, y simplemente un cuadro y un texto clave que debemos, es, por ejemplo, Apocalipsis 1:19, que dice así, Apocalipsis 1:19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿vale? Han de ser. Escribe las cosas que has visto, lo que ha visto, pero recuerda algo que se le muestra como un edificio en cristal. Entonces, ubicarlo perfectamente en el tiempo es algo que es difícil. Y también escribe las cosas que son literales, es un principio simbólico. Él también ve en el trono un cordero como inmolado, y eso ocurrió. Se le está mostrando una realidad que no es que estaba siendo escenificada para él, para que lo viera, sino que él estaba contemplando en realidad, aunque él veía un trono, porque en la tierra lo que la gente estaba viendo, la humillación del cordero, pero en el cielo estaba siendo entronado. Ahí estaba siendo humillado, pero en el cielo la escena que se ve es el entronamiento del sacrificio de Cristo. Una imagen diferente, lo que se estaba viendo en perspectiva humana, lo que se estaba viendo en perspectiva en el cielo. Perspectiva, que implica, que no implica. Por eso tenemos que entender que hasta que Dios no corra el velo de algunas cosas, no podremos ser dogmáticos. Apocalipsis 1:19. Entonces, Apocalipsis pues, tiene para el cuadro general, solamente tenemos un prólogo, previamente, lo que has visto, describe lo que has visto, las cosas que son, las realidades que son. Ahí tenemos las cosas que son, entre las cosas que son, lógicamente, es el mensaje a la iglesia, y bueno, las que han de ser después de esta, ¿no? En el capítulo 4, versículo 1, sube acá, dice la Biblia que al momento yo estaba en el Espíritu, y en el Espíritu contempla todo esto, ¿no? Y es diferente. Entonces, entonces se nos describe la tribulación. Pero dentro de la descripción de los capítulos de la tribulación, tenemos que ver cómo hay paréntesis. Se nos habla de diferentes cosas. Por ejemplo, aquí hay diferentes paréntesis. En uno se nos describe incluso la venida de Cristo. En otro se nos describe a lo mejor diferentes elementos. O sea, una cosa son la descripción de los diferentes copas de la ira, lo que se derrama sobre la iglesia, que podemos entender la tribulación, pero al ir describiendo, avanzando sobre los capítulos, hay como paréntesis que está hablando de otras cosas, ¿vale? Y por eso le llama paréntesis. Luego, aquí, en el capítulo, habla de su venida en gloria, aunque luego vamos a ver que incluso venida en gloria, pero es descrita también anteriormente, el milenio,
Estoy hablando simplemente lo que narra, no estoy diciendo, no estoy dando una cronología en el tiempo, sino simplemente avanzando capítulo a capítulo lo que narra el libro de Apocalipsis, después el capítulo 20 que hemos leído antes, el milenio, el gran trono blanco y la eternidad, ¿no? Y un último paréntesis que se está describiendo a la Iglesia dentro de ese sentido y luego un epílogo. Entonces, bueno, y aquí son las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Porque primero hay un mensaje a las iglesias que se entiende que es real, aunque también hay un sentido simbólico, describir a las iglesias y tal, pero después, estando en el espíritu, las cosas que han de ser después de estas. ¿Cómo verlo? Pues ahí estamos. Ahora, tribulación. Vamos a hablar un poquito más de la tribulación. Fíjate que hablando sobre esto, siempre se ha hablado como tres posiciones en cuanto a la tribulación. Es pre, me o post. Pero sin embargo, aquí vamos a ver cinco. Vamos a ver cinco posiciones, ¿verdad? Que algunos creen una, otros creen otra. O podemos enseñarlas todas, ¿no? Pretribulacionismo es todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Vale. Arrebatamiento parcial. El arrebatamiento tiene lugar antes de la gran tribulación, pero solo serán tomados los cristianos espirituales, mientras que los cristianos otros, tal vez nominales, por eso a veces la película está Dejados atrás, se ve cristianos, pero que no, a lo mejor convencidos, pero no convertidos, no tienen una vida en el espíritu, pero sí, nominalmente son parte de las iglesias, y la propia película creo que aparece que algunos están en la iglesia y ¡pum!, de pronto algunos desaparecen, no sé, y entonces aquí habla que sí, hay cristianos que tienen un entendimiento, pero realmente no tienen una vida en el espíritu, o realmente son convencidos, pero no convertidos, bueno, y entonces de pronto entran a la tribulación, pero sabiendo lo que se les viene encima, ¿no? Pero es que solo serán tomados los cristianos espirituales, mientras que los otros cristianos pasarán a través de la tribulación. Luego tenemos aquí lo dice mid, pero otros lo llaman como tribulacionismo. Todos los cristianos serán tomados. Creo que lo estás viendo, ¿verdad? No sé, a veces, vale. Sí. Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento a mitad de la semana. Recuerda, a mitad de la semana es cuando hay una tribulación en los primeros 3 años y medio, pero luego cuando viene la abominación desoladora, el anticristo, el hombre de pecado, esa nube que se levantará en contra, ¿verdad? Y que se va a revelar. Y hablando de templo, va a demandar incluso esa adoración. Podemos pensar en el templo real de Jerusalén, podemos pensar en todo en el sentido de adoración, como Nabucodonosor llegó a demandar. No lo sé, pero se va a revelar como lo que es, y entonces a la mitad de la semana, porque ya empezará esa gran tribulación, lo más fuerte vendrá, y entonces los cristianos ahí son levantados, pasan tribulación, pero no esa parte final de la gran tribulación. Y también hay otra posición que se llama arrebatamiento preira, porque la ira más fuerte, lo que va a ocurrir es la parte final. Pues todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento aproximadamente tras el transcurso de 3/4 de la tribulación. Interesante esto, ¿no? Y yo una vez escuché algo así a alguien dentro de la cuadrangular, muy reconocido teológicamente hablando, y me quedó eso. Y ahora leer esto y ver este cuadro, pues algunos afirman que no va a ser al final, pero un poco antes, porque la última parte va a ser realmente ira de Dios entonces. Y bien, todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento aproximadamente. Y luego el post-tribulacionismo, todos los cristianos serán arrebatados al final de la gran tribulación, el punto final, o sea, Cristo desciende, pero es como en ese momento, en un segundo, se encuentra con su iglesia en las nubes y inmediatamente cronológicamente en el tiempo de la tierra, pues pondrá su pie la tierra en su parusía. Bueno, estas 5 posiciones. Ahora, ¿cuál creemos, con cuál nos quedamos, no? Insisto, yo humanamente hablando me quedo con el pre. Como decía aquel, tonto no soy. Y sí, por supuesto, y veo ciertas nociones para ello. Como digo, yo lo creía en su momento, tenía estas gafas de verlo así, ese cuadro me lo habían explicado, lo asumí, lo entendí, pero el problema fue cuando me quité las gafas y yo quise indagar por mí mismo y entender ciertos aspectos, ¿no? En cuanto a
en cuanto a estos últimos tiempos, ¿no? Y ahí choqué con algunas cositas, que con esto simplemente voy a dar mi opinión, lo que yo vi, y luego de cada uno con todo esto, que saque sus conclusiones, estudia, ponte en la palabra, lo que crees, por qué lo crees. Y esto es muy importante, porque es justamente un taller para estar preparado para lo que venga. Para estar preparado para lo que venga, y la única manera de que tú personalmente estés preparado para lo que venga no es por lo que has oído, sino porque tus pies se han afirmado lo que tú has estudiado, te has fortalecido en la fe, has entendido a Cristo, has entendido su venida, has entendido que estás preparado y el Espíritu Santo te fortalece para lo que venga, ¿no? Y esto es importante. Ahora, ¿cuáles son dentro del pre o del me o del post, cuáles son los dos elementos para mí que chocan para a veces entender que no veo el pre de forma personal, no veo el pre? Entonces, son dos elementos. Uno podemos tomarlo, que a uno lo puede decir, bueno, es cogido con pinzas, puede que sí, pero es el tema de la trompeta. A la final trompeta, hemos leído en Corintios, a la final trompeta, porque se toca la trompeta, también lo dice Tesalonicenses, pero Corintios dice a la final trompeta. Y otro es el tema de las resurrecciones, porque la pregunta es, ¿cuántas resurrecciones hay? Porque si te fijas, volvamos al cuadro volvamos a este cuadro. Si te fijas, en el pretribulacionismo hay una resurrección. Pero incluso en el arrebatamiento parcial, pero lo hemos creído, y incluso en el Apocalipsis 20 hemos visto que hay una resurrección que tienen parte en la primera resurrección aquellos que han sido decapitados, los que han pasado por esa persecución del anticristo y todo esto. Y entonces la pregunta es, si ya ha habido una resurrección en el pre, ¿estos cuándo resucitan? ¿O es que hay una resurrección con dos etapas? Si resucitan después también, si estos resucitaron primero y estos resucitan después, ¿son parte de lo mismo? O sea, parte del cuerpo de Cristo, porque el dispensacionalismo enseña a los que han sido arrebatados en el pre, estos pasan la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, y estos no lo pasan, o lo pasan después, o esto va por etapas. Y yo por eso el domingo decía que a lo mejor la gente no me entendió, es que Dios viene por su iglesia, y yo no veo que, yo cuando me casé con Manoli no me casé primeramente con las piernas y con un brazo, y luego me dieron la otra parte, el tronco y la cabeza, ¿no? No, uno se casa con el cuerpo entero, ¿me entiendes? Y uno disfruta del cuerpo entero, por supuesto. Pero ¿Cristo va a disfrutar del cuerpo entero de la iglesia, o primeramente va a recibir las piernas y un brazo y luego el tronco y la cabeza? Porque al final todos son parte del cuerpo, es parte de la iglesia. O sea, yo no veo la iglesia fraccionada, yo no veo, por eso, yo no veo tampoco el tema de un pacto para con unos, pacto para con otros. Es una sola realidad, es el cuerpo de Cristo, es la novia del Cordero. Entonces, bienaventurado que tenga parte de la primera resurrección, luego lo vamos a volver a leer. Pero si ocurre en el pre, como dice aquí, en el pre o en el parcial, y hay gente que pasa la tribulación, y que ahí vemos los decapitados y todo esto, ¿estos cuándo resucitan? ¿Hay fases? ¿Cuándo pasa cada uno qué? Choca, a mí me choca. Y entonces quiero simplemente leerte algunas cositas. Por ejemplo, si vamos en cuanto a el tema de la trompeta, ¿no? Entonces, hemos leído en Corintios, ¿verdad? El versículo 52 nos dice que a la final trompeta, porque se toca la trompeta, a la final trompeta. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10, si tú buscas en Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Algo importante, cuando este ángel toca trompeta, lo que está diciendo que el tiempo no sería más, es como el toque de consumación. Sé que es como, este es uno de los paréntesis que hemos visto antes en Apocalipsis, es como, a veces se van describiendo cosas, pero se meten como paréntesis, es como lo que decía antes del cristal, de la torre de cristal. Se puede estar describiendo algo, pero al mismo tiempo
porque así lo ve Juan, así lo ve y lo describe, que aunque lo describe, se le muestra cronológicamente, pero puede estar viendo un piso diferente. Dios quería que en ese momento viera algo. Es parte de Dios. Un paréntesis de revelación. Entonces, pero aquí dice que el tiempo no sería más con el toque de este ángel, de este séptimo ángel, con esta séptima trompeta. Sino que los días de la voz, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio es un misterio. ¿Cuándo todo esto? Pero el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Si algo ha sido anunciado, la venida de Cristo, creemos, Pablo lo afirma en sus primeras epístolas, las primeras cartas, los primeros libros que se escribieron en el Nuevo Testamento, Corintios, Tesalonicenses, Cristo vendrá a la final trompeta. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo: ve y toma el librito. Ahora, aquí simplemente se está preanunciando cuando el séptimo ángel toque. Todavía no ha tocado, sino cuando lo haga. Entonces, ¿cuándo lo hace? El séptimo ángel que se ha anunciado, cuando dice cuando él toque, es el fin, el misterio se va a revelar hasta aquí, el fin de los tiempos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Fíjate que esto es la manifestación, la parusía de Cristo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Es la manifestación del Rey. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron ante sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y también el tiempo, dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Interesante, cuando es anunciado el toque del séptimo ángel, se dice que es el fin. El misterio se va a consumar, y aquí está cuando dice, cuando ya el ángel toca, es lo que está describiendo es la manifestación de Cristo, y es el tiempo donde viene a juzgar la tierra y también a los creyentes, a los santos, y el tiempo de juzgar a los muertos, y también el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Entonces, bueno, es interesante, y Pablo está diciendo que a la final trompeta. Bueno, ¿Implica esto que sí o sí? A mí me dice mucho. Ahora, cada uno pues que interprete, pero insisto, esperamos todo lo mejor y nos preparamos para todo lo peor. Pero lo último final es el tema de las resurrecciones. Una vez más, si vamos a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, fíjate que aquí lo hemos leído antes, pero versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por causa decapitados no simplemente por ellos mismos, sino decapitados por su fe en Cristo, ¿no? Y Dios los está honrando, aquí los está honrando. Entonces era una fe real. Eran parte de ese cuerpo de Cristo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Interesante esto de frentes y manos, cuidado, que a veces implica algo. La mano es el pensamiento, la mano es el hacer, la mente es el pensamiento. Y algo que tiene que guardar la Iglesia son su mente, sus pensamientos y sus acciones. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, si algo tiene que tener un creyente es una mente clara en Cristo. Tenemos la mente de Cristo y esta mente está afirmada en Cristo. Y como dice Santiago, si una vida de Cristo está en mí, las obras se van a manifestar. Las acciones se van a manifestar. Mis manos se van a mover en función de cómo se mueven las manos de Dios. Entonces,
Yo creo que mucha gente en los últimos tiempos, antes de recibir la marca física en el cuerpo, que posiblemente haya una marca física, ya habrán recibido una mente. La mente del hombre de pecado, de la nube de pecado. Y se habrán alineado con el pensamiento de este mundo. Por eso Jesús le preocupa a Mateo 24, muchos serán engañados. Se alinearán con ese pensamiento. Antes que te pongan la marca física, tranquilo, que ya tendrás la marca en tu mente. Y incluso tus acciones, tus manos, ya se estarán moviendo al compás que marque la música del anticristo. Entonces, en la mente y en las manos, en la cabeza y en las manos. O sea, no es simplemente, es algo físico, no, es que habrá una alineación. Pero el que mantenga su mente en Cristo, alimentando su pensamiento, fortaleciéndose en el Señor, sus obras, sus acciones estarán alineadas con Cristo y esto dará testimonio. Entonces ahí seremos guardados. Que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, no se alinearon de pensamiento y no actuaron como el mundo actuaba y haciendo lo que el mundo quería. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora, dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los muertos, los que habían muerto habían muerto estando muertos espiritualmente. Ya estaban muertos espiritualmente, pero habían muerto físicamente. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y la primera parte dice, esta es la primera resurrección, porque el otro es la segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y luego cuando se cumpla no sé qué, y luego vemos como el gran trono blanco, cuando ya el Hades y vi a los muertos, se describe a partir del versículo 11, el gran trono blanco, y dice que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, se resucitan, y fueron juzgados según sus obras, y Dios es justo, Dios va a ser justo, y fueron lanzados, dice la Biblia, al lago de fuego, dice el versículo 14, esta es la segunda muerte. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque ellos no tendrán parte de la segunda muerte. Ahora, estamos viendo aquí que los que resucitan, los que tienen parte en la primera resurrección, vemos que son gente que han pasado la tribulación, que se han resistido, que no han recibido ni en manos ni en frente. El mundo va a querer engañar, el mundo se va a levantar y hermanos, por eso tan importante estos tiempos, guardemos nuestra mente, nuestros pensamientos, no claudiquemos, aprendamos a fortalecernos en la palabra, en la verdad que es Cristo, porque si no seremos engañados. ¿Me entiendes? Antes que nos pongan la marca en la frente de forma literal y física, ya la habremos recibido a nivel de pensamiento, nos habremos alineado, estaremos diciendo sí a lo que ellos digan, diremos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque hemos permitido el engaño y la mente nuestra ya ha sido conquistada y por supuesto también han sido conquistadas nuestras obras y nuestras manos. Pero son gente que ha pasado y que se ha resistido, ¿verdad? Y que no ha adorado a la bestia. La pregunta es, si la iglesia ha sido arrebatada antes, volvamos a ese cuadro, volvamos a recordar ese cuadro que hemos estado viendo del pre. Que, insisto, yo aquí. Yo no digo que... Insisto, quiero volver a decir, esperamos todo lo mejor y nos preparamos para todo lo peor. Dios quiera, me gustaría que fuera antes, pero veo muchos indicadores y tenemos que estar preparados. No debe asustarnos esto. Yo domingo la iglesia quiero compartir sobre esto. No debe asustarnos esto. El Señor está con nosotros. Confiad, yo he vencido al mundo, pero velad. Velad para que tu mente esté alineada a mis pensamientos. Velad para que tus manos estén alineadas a mis manos y a mis obras, para que mi espíritu produzca el fruto que tiene que producir en estos tiempos. Entonces, por eso decíamos el domingo, preparémonos, tenemos que estar preparados. No podemos vender simplemente humo, convencer, como ese obispo chino decía, qué arrepentido, teníamos que haber preparado a nuestra gente para la tribulación. Aún así, por supuesto, a pesar del fracaso nuestro, aunque nosotros fracasemos, el Espíritu Santo no fracasa. El Espíritu Santo trabaja con los creyentes, advierte al creyente, por eso deja de pensar, alguien me tiene que advertir, que alguien me diga cuando ocurran las cosas. A lo mejor no va a haber ni nadie que te advierta, pero tú tienes que edificar tu vida, tú tienes que estar velando, cada uno mire cómo se edifica, tú tienes que ponerte las pilas y estar velando.
y tienes el Espíritu Santo para alertarte, para hacerte reaccionar, para guardarte y para realmente ser un testimonio en medio de estos tiempos. Entonces, en el cuadro esperamos todo lo mejor, pero nos preparamos para todo lo peor. Con este cuadro, ¿qué puedo pensar? Pues que yo personalmente me inclino hacia esa posición. ¿Te acuerdas cuando veíamos el cuadro preira, casi al punto final? Creo que va a ser llegando un poquito hacia el final, o hacia el final de todo, no lo sé. Pero sí creo que la iglesia va a pasar tribulación. A lo mejor es a la mitad, Dios quiera. Insisto, mejor esperamos todo lo mejor y preparamos para todo lo peor. Y quiero terminar con este versículo que hemos leído. Hasta aquí este cuadro. Sé que son unas pinceladas generales y tocando los dos elementos importantes. Aquí se escuchan ciertos ruidos. Ahí mi nieta está bajando ahora. Ok. Se me ha ido pensando. Sí, solamente quería tocar los dos elementos los dos elementos clave que pivotan alrededor de la segunda venida de Cristo, que es el milenio y, por supuesto, la gran tribulación. Tenemos la semana de Daniel, lo hemos visto aquí someramente, estúdialo tú más, y deja que Dios te afirme, te hable y te haga realmente mirar lo que está por delante con confianza. Oye, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, todos los elementos, mi idea, aunque a partir de ahora sí, si tienen más preguntas, tal vez si surge algo, o lo diré, a lo mejor convocamos otro taller un poquito más específico para la semana que viene, pero no es mi intención. Si me vas a hablar, oye, las otras copas y las otras visiones de Daniel, ese monstruo, esa bestia y el dragón, ya sabemos de qué va todo eso, el simbolismo, ya sabemos de qué va. Nosotros debemos afirmarnos en lo que debemos afirmarnos, podemos estudiarlo si queréis, tenéis inquietudes, preguntas concretas, pero sinceramente, lo más clave es esto y estar preparados. Y si quiero quedarme con alguna palabra clave, permitirme que vuelva a leer lo que leímos antes en Corintios, 1 Corintios, el último versículo, cuando dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué hay que estar? Firmes y constantes. ¿Constante en qué? Pues creciendo en la obra del Señor siempre. Porque a la iglesia nadie le quita nada. El Señor no se va a encontrar, cuando se encuentre con la iglesia, cuando se encuentre, no se va a encontrar con una iglesia pusilánime, casi vencida, arrinconada, ahí casi llorando en el rincón, esperando ¿verdad? Como si fuera un ring de boxeo, y esperando el toque de campana o la final trompeta. ¡Ay, Señor! Sí, un poquito más y no lo cuento. ¡Uy, Señor! Menos más que ha llegado ahora, porque voy. No, Dios se va a encontrar con una iglesia gloriosa. En los posteriores tiempos se derramará su espíritu como nunca antes. Dios estará con su iglesia. Por eso yo decía el domingo que, mira, si hace falta, ocurrirá como en Apocalipsis, como en Éxodo. Cuando el pueblo de Israel se fue sacado de Egipto, había plagas, y para testimonio a los egipcios, no era solamente ver que estaban sufriendo una plaga, sino ver y comprobar que los judíos, no la estaban padeciendo. Mira, Dios puede ser Dios de cualquier manera. Si tenemos que pasar lo que sea, Dios marcará la diferencia. Pero Dios no se va a encontrar con una iglesia pusilánime, vencida, arrinconada. Dios se va a encontrar con una iglesia gloriosa. La tierra va a ver el testimonio de la columna y baluarte de la verdad. Dios derramará de su espíritu, seremos fortalecidos, y Dios, si hace falta, marcará la diferencia, y abundará el pecado, pero sobreabundará el poder de Dios, sobreabundará la gracia de Dios sobre su iglesia y sobre aquellos que creen, aquellos que mantienen su mente firme en la mente de Cristo, aquellos que mantienen sus manos en las obras del Señor, que no se han dejado no solamente marcar físicamente, sino que no se han dejado contaminar, que disciernen, que entienden, que velan y que actúan con las manos para la gloria de Dios. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nunca es en vano. Que Dios nos encuentre con las manos en la masa, con las manos en el arado, para la gloria del Señor, que nos encuentre cuando Él venga. Bueno, hasta aquí estas reflexiones. Lo dejo a que, si hay unas preguntas concretas, si hay necesidad, hablaremos más. Pero si no, te digo, entrando en otros detalles, hay mucho.
y mucho por hablar y podríamos sí, sí, hablar. Oye, ¿por qué no hemos hablado de Anticristo? Es que tampoco me interesa hablar mucho de ese personaje. Me interesa hablar de Cristo, de su iglesia, pero es una realidad, está ahí, podemos hablar de detalles si te interesan. Otras cuestiones, simbolismos, pero insisto, ahí sí que será todo muy, muy especulativo, muy especulativo. Ah, por supuesto, no es especulativo entender que el hombre de pecado se levanta como un sistema que se está levantando. Ahí me sorprende cómo todo un sistema es capaz de controlar, mira, un bombardeo de noticias. El tema de virus, que es real, pero wow, como las noticias te meten día y noche y hay una manipulación increíble para que crean. Es como, por ejemplo, en España, antes decían, no hay que no hay que ponerse la máscara porque no tenían máscara. Ahora acaban de decir que sí. Vaya hombre, tenéis máscaras, te cuentan lo que quieren, te lo crees y es un bombardeo continuo de información. Mira, el sistema utilizará la información para manipular, para engañar, pero los hijos de Dios tendrán que velar para que su mente esté en la verdad y no en la mentira y en el engaño. Bueno, nada más que decir, ya llevamos un buen rato, así que Dios nos bendiga, nos fortalezca y sigamos creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, siempre sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano y un día el Señor nos dará ese justo premio, porque no solamente queremos llegar al cielo, sino queremos llegar bien, porque seremos juzgados. Y yo no quiero, como una vez compartíamos, yo no quiero llegar de cualquier manera, sino como hay reyes y señores, por lo menos yo quiero llegar como un señor para la gloria de Dios. Bueno, que Dios te bendiga mucho y mañana nos vemos en el culto y si alguien nos está viendo que no es de la iglesia, la congregación, que Dios te bendiga, te fortalezca, vela, busca la palabra del Señor, fortalécete no en lo que dicen hombres, no busques profetas por ahí, busca al Espíritu Santo, escudriña las Escrituras y fortalece tu mente en Cristo, que será la única manera de prevalecer en medio de lo que tengas que pasar. Que Dios te bendiga mucho y hasta siempre.